Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, les envío un saludo, así como las gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a iniciar como siempre orándole al Señor, dándole gracias por esta semana que termina, por todas sus bendiciones que nos ha prodigado en esta semana y también por la semana que vendrá. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, en esta noche, por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir por este medio, de tener, Señor, algo en común, que es el ser hijos tuyos, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa adopción que tú has hecho de cada uno de nosotros, porque ello ha significado, Señor, tu ayuda en todas las áreas de nuestra vida, una constante transformación, Señor, desde el día que te conocimos como Señor y Salvador, Señor, una vida de victoria en ti, Padre. Gracias porque en todas las cosas tú nos has ayudado. Gracias, Señor, porque has sido nuestra roca de ayuda en todas las áreas de nuestra vida y nos has dado la victoria en todas las situaciones que hemos enfrentado, Padre. En esta hora, Señor, venimos dándote gloria, honra y alabanza solamente a ti, porque solamente tú te lo mereces, Padre. Señor, venimos también en esta hora pidiéndote que tu Espíritu Santo, que permanece sobre cada uno de nosotros, Señor, con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo y a la obediencia a tu palabra, Señor, y a la vida abundante que tenemos en ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad, abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, Señor, para que tu palabra sea establecida en el corazón de cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a iniciar con el tratamiento del tema de hoy, que como lo anunciamos, es que sin santidad nadie verá al Señor, y esta es una enseñanza de la serie de transformación que hemos estado compartiendo en las últimas semanas. Dios, como ya lo hemos repetido muchas veces, Dios quiere llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 18. Dios quiere llevar nuestras vidas cada día a una mejor vida, a una vida en mayor plenitud, abundancia, en una mayor prosperidad, en un mayor bienestar. Pero ello requiere que nosotros sigamos sus instrucciones. No se trata de cómo nosotros queremos la vida cristiana, no se trata de cómo nosotros la queremos llevar, sino de seguir las instrucciones que el Señor nos ha dejado en su manual. La transformación, como ya hemos visto, requiere la transformación de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras actitudes, de nuestras motivaciones, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestra identidad, de nuestro valor en Cristo. Y todas estas transformaciones apuntan directamente a la santificación, que es la voluntad de Dios para nosotros. Y no es una voluntad entre muchas, es la principal, la primordial voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la Escritura, en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, que es la que le da, este pasaje es el que le da el título a nuestra enseñanza el día de hoy. Pero también tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3 la palabra que nos dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7, un poquito más abajo de la anterior escritura, dice: pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 16, la palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo.
Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En Romanos capítulo 6, versículo 22, un poquito más abajo también de la escritura anterior, dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tened por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Finalmente, en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, la palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como podemos ver, hemos mencionado por lo menos 7 escrituras en la palabra de Dios que nos hablan de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que el camino que Dios tiene para nosotros es nuestra santificación. Es cierto que Dios nos quiere prosperar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar, nos quiere bendecir, nos quiere guardar, proteger, etc. Pero el deseo primordial de Dios, la voluntad primordial de Dios para cada uno de nosotros es que seamos santos. Derivado de nuestra santificación es que viene todo lo demás. La santificación es un concepto que en la iglesia cristiana no se ha manejado mucho. En muchos segmentos de la cristiandad la palabra santidad ni se menciona. Nos vamos más por las añadiduras, por prosperidad, por fe, por dones, por servicio, por ministerio, etc. Pero no nos enfocamos en lo que es la voluntad primaria de Dios y de donde deriva todo lo demás, que es la santificación. Como resultado de ello, es una buena cantidad de personas no están viviendo una vida abundante, una vida plena, una vida en victoria, una vida en bienestar. Están afanados por alcanzar las añadiduras y no alcanzar la voluntad de Dios, por un lado. Por el otro lado, muchas veces el concepto de pecado se ha manejado como una lista de 20, 30 cosas que no debemos hacer, pero que no las debemos hacer en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias fuerzas, por nuestra propia fuerza de voluntad, sin entender que la santificación es un proceso en el cual hay un trabajo de colaboración entre nosotros y Dios. Dios es quien nos santifica, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero no es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Para entrar ya más en materia acerca de lo que es la santificación, en principio podemos decir que la santificación es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Eso implica que nosotros, cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios, debemos estar enfocados todo el tiempo, o necesitamos estar enfocados todo el tiempo en el camino de la santificación, en el proceso de la santificación. La santificación no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso, y es un proceso que dura toda la vida. Por cierto que ese proceso es realmente una aventura a partir de la Biblia. Es un proceso de crecimiento, un proceso de transformación, un proceso de encontrarnos con cosas maravillosas, ocultas, que no conocemos, que ojo no ha visto, ni oído ha oído. Como dice Jeremías 33:3,
clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En realidad no es una vida de sacrificio, no es una vida de frustración, no es una vida de agotamiento, sino es una vida de aventura. Es una aventura con Jesús, es una aventura con el Espíritu Santo, es una aventura de transformación que abre nuestra perspectiva de vida a otros niveles, y a otros niveles de bendición, a otros niveles de transformación, a otros niveles de crecimiento, a otros niveles de conocimiento del Señor. El proceso de santificación es la transformación progresiva de la participación, realmente la participación progresiva en las cualidades de la vida de Cristo. En Segunda de Corintios, repito, es la participación progresiva en las cualidades de la vida de Cristo. En Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo es nuestro transformador. El Espíritu Santo es el instrumento que Dios utiliza para nuestra transformación. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo espíritu, alma y cuerpo. La mayor parte del proceso de santificación, que es la transformación de nuestro corazón, esa no la podemos hacer nosotros, esa la va a hacer el Espíritu Santo todos los días, pero nosotros debemos colaborar con Él, además de anhelar ese proceso de transformación, ese proceso de santificación. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, cuando habla de la imagen de su Hijo, está hablando del carácter de su Hijo, de la participación de las cualidades de su Hijo. Y el Espíritu Santo usa todas las circunstancias de nuestra vida, buenas y malas, para formar en nosotros precisamente esas cualidades, y va haciendo una transformación progresiva, de gloria en gloria, de circunstancia en circunstancia, de momento en momento. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, la palabra de Dios nos habla también de llegar a esa participación de las cualidades de la vida de Cristo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como vemos acá, por su divino poder y por el conocimiento de Cristo, nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, para que lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, del carácter de Cristo, de las cualidades de Cristo. La santificación es ese proceso progresivo por el cual las cualidades del carácter de Cristo se van formando en cada uno de nosotros. Podemos decir que la santificación es el proceso mediante el cual nuestro corazón va siendo transformado en un corazón conforme al corazón de Dios, como sucedió con David. En Hechos 13:22, la palabra nos enseña acerca de David. Dice: quitado hablando de Saúl, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Notemos aquí, un varón conforme al corazón de Dios es un varón conforme al carácter de Dios. Y un varón conforme al corazón de Dios, según la misma definición que nos da el Señor, es alguien que hará todo lo que Él quiere, es decir, va a cumplir su voluntad. Y recordemos lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 21.
no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, una vida en gozo, una vida en amor, una vida creciente en la cual vamos experimentando, disfrutando de las cualidades del carácter de Dios, y ellas se van integrando a cada uno de nosotros. Recordemos lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33, que busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Es decir, buscar el reino de Dios nos va a proveer todas las añadiduras, todas las bendiciones de Dios, pero buscar el reino de Dios es buscar su voluntad, y su voluntad es nuestra santificación. Por lo tanto, la santificación es el proceso mediante el cual usted y yo no solo somos transformados en nuestro corazón, sino que adicionalmente a eso somos supremamente bendecidos. Y ello requiere la obediencia, así como la transformación de nuestros pensamientos, actitudes, sentimientos, motivaciones, decisiones, acciones, son parte de esa transformación para la santificación. También lo es la obediencia. De hecho, todas esas transformaciones van orientadas a la obediencia, que es el fundamento, es la derivación, digámoslo así, de la santificación. Entonces, debemos tener claro que el proceso de la santificación no es simplemente un proceso de dejar de hacer cosas o de hacer cosas. Es un proceso de transformación, de la transformación de nuestro corazón a el corazón del Padre, al corazón del Hijo. La santificación incluye por lo menos 4 temas. El conocimiento de 4 temas, que por cierto, como no hablamos de santificación mucho en la iglesia el día de hoy, sino hablamos más de cuestiones de añadiduras que de realmente lo que implica el reino de Dios, hay 4 temas que son fundamentales en la santificación, de los cuales, como ya mencioné, se habla muy poco. El primero de ellos es el arrepentimiento. El arrepentimiento, el verdadero y genuino arrepentimiento, es el cambio de pensamiento, el cambio de mente, el cambio de acción y el cambio de decisión. Pero el arrepentimiento viene motivado por algo. Viene motivado en primer lugar por el temor de Dios. Y el temor de Dios nos lleva al entendimiento de el infierno como el resultado final de una vida de pecado, por un lado. Por el otro lado, nos lleva también es necesario, para alcanzar el verdadero arrepentimiento, es necesario el temor de Dios, es necesario el entendimiento del infierno, es también necesario el entendimiento creciente del pecado y del amor, la misericordia y la gracia de Dios, porque el conocimiento del pecado nos lleva a dimensionar la amplitud de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Y recordemos algo que es muy importante. La palabra de Dios dice que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, la mayor parte de nosotros pensamos que el pecado es solo violar uno de los 10 mandamientos o alguno de una lista de 20 o 30 mandamientos, pero el pecado es mucho más amplio que eso. La palabra pecado se deriva de una palabra que en la antigüedad significaba errar en el blanco. ¿A qué blanco se refiere entonces el pecado? A errar en el blanco de cumplir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en amor, en un amor hacia Él y en un amor hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Y amarlo a Él es obedecer sus mandamientos, sus principios, sus instrucciones, su palabra, etc. Entonces, para comenzar, la voluntad de Dios es que nosotros dejemos de hacer algunas cosas que la palabra, o dejemos de hacer las cosas que la palabra de Dios prohíbe. Esa es una parte del pecado. El pecado es hacer lo que Dios prohíbe, en primer lugar. Pero también hay la palabra de Dios nos enseña otra dimensión del pecado. Y pecado es que sabiendo hacer lo bueno,
no lo hagamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces ya llevamos 2 dimensiones del pecado ahí. Hay una tercera dimensión del pecado, y es que la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Es decir, cuando nosotros hacemos cosas simplemente por hacerlas o para quedar bien nosotros, estamos también violando la voluntad de Dios, porque todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios. Otra definición que la Biblia nos da de pecado es que todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, todo lo que no proviene de obediencia, porque la fe es obediencia, es pecado. De obediencia a Dios, de obediencia a su palabra. Y finalmente hay una quinta cosa que es pecado, y es que el Señor nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Él es para ayudarnos en toda nuestra debilidad, para que nosotros vivamos una vida guiados por Él. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 14, que los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, no por las circunstancias, no por nuestros pensamientos, no por nuestras emociones o sentimientos, sino por el Espíritu Santo. Entonces, cada vez que tomamos una decisión en la cual no le consultamos al Espíritu Santo, prácticamente lo que estamos haciendo es haciendo a un lado al Espíritu Santo, menospreciando ese hermoso regalo que Dios nos ha dado para que nos guíe a toda verdad. Entonces ahí ya tenemos 5 dimensiones del pecado, que es violar un mandamiento prohibitivo de Dios, no hacer lo bueno que Dios nos dice, no hacer las cosas para la gloria de Dios, no hacer las cosas en obediencia a la palabra y no tomar en cuenta al Espíritu Santo en nuestras decisiones. Cuando nosotros entendemos todas esas dimensiones del pecado y nos comenzamos a ver a nosotros mismos, entonces nos vamos a dar cuenta de verdaderamente cuál es la dimensión del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios. Y de todo lo que el Señor nos ha perdonado, y entendiendo todo lo que Dios nos ha perdonado, y ese es un entendimiento creciente, entendiendo todo lo que Dios nos ha perdonado, lo vamos a amar más, y por lo tanto, dice la palabra, el que me ama guarda mis mandamientos, y el guardar los mandamientos es caminar a la santificación. Por lo tanto, el conocer el pecado nos encamina, todas las dimensiones del pecado nos encamina también a la santificación y al conocimiento del amor de Dios. Así que si nos damos cuenta, hemos hablado de uno de los grandes temas que incluye la santificación, que es el arrepentimiento, el conocimiento del pecado, el temor de Dios y el amor de Dios. Y la misericordia, que implica la misericordia y la gracia de Dios. Por el otro lado, el otro gran tema que implica la santificación es la renovación de nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento, de que nos dice Romanos 12:2, la palabra dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y qué es la renovación de nuestro entendimiento? Es la transformación de todo lo que implica nuestra alma, de la vieja manera de pensar, de sentir, de las viejas actitudes, de las viejas motivaciones, de las malas decisiones, de las viejas y malas decisiones y de las viejas y malas acciones. Es decir, una renovación total de nuestro hombre interior. De hecho, a eso se refiere Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 también. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Notemos lo que dice acá también, dice: vestíos del nuevo hombre creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, el nuevo hombre es un hombre vestido de santidad. Y la santidad entonces implica la transformación de nuestro ser interior, la transformación de nuestro entendimiento de la vieja manera de vivir a la nueva manera de vivir que nos enseña la palabra de Dios. El siguiente gran tema que implica la santificación es una obediencia creciente a la palabra de Dios, comenzando obviamente por el conocimiento de ella. No podemos obedecer lo que no conocemos, por lo tanto necesitamos conocer la palabra de Dios para caminar en la obediencia. Y déjeme decirle algo acá. En la ley humana, la ignorancia no es causal de inocencia. Y lo que se ve es reflejo de lo que no se ve. Alguna gente puede pensar, ¿para qué voy a buscar la palabra de Dios si mientras más busco de la palabra de Dios, más responsable soy? Déjeme decirle, usted y yo somos responsables aunque no conozcamos la palabra de Dios. Entonces es mejor conocerla para saber de qué nos debemos apartar y en qué debemos caminar. Delante del Señor la ignorancia no vale. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos dio a todos su Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Si nosotros no buscamos que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad, eso es nuestra responsabilidad, ya no es la responsabilidad de Dios. Por lo tanto, si tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, la ignorancia de la palabra no es razón que nosotros podamos invocar para reclamar inocencia. Somos culpables de negligencia por no conocer la palabra de Dios. De hecho, eso es lo que dice Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y qué conocimiento? El conocimiento de la palabra de Dios. Y ese perecer no quiere decir que no va a pasar la eternidad con Cristo. Va a pasarla aunque sea como por fuego. Pero nos vamos a privar de vivir acá en la tierra una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar, una vida en victoria, una vida en bendición. Entonces, la palabra de Dios en relación a la obediencia, Jesús dice en Lucas capítulo 6, versículo 46, usted y yo proclamamos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, pero note lo que implica que Él sea el Señor de nuestras vidas. Dice en Lucas 6, 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y lo mismo nos dice Mateo 7:21, que ya lo vimos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el señorío de Cristo, el verdadero señorío de Cristo, no es darle a Cristo solamente un título. Eso implica para nosotros una responsabilidad, la responsabilidad de permitirle al Espíritu Santo la transformación de nuestro corazón para que seamos obedientes a la palabra de Dios. Porque la obediencia es algo que el Espíritu Santo va a desarrollar en cada uno de nosotros. No es algo, nuestro corazón engañoso y perverso no va a sacar obediencia. Nuestro corazón engañoso y perverso solo va a sacar desobediencia. Por lo tanto, la obediencia es un proceso que trabaja el Espíritu Santo en nuestro corazón para que podamos obedecer la palabra. Y eso es lo que dice Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Dice, el que me ama guarda mis mandamientos y yo les daré al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Y Ezequiel 36, 27 nos dice para qué es el Espíritu Santo. Para que obedezcamos sus mandamientos. Por lo tanto, la obediencia es un proceso creciente de sujeción al Espíritu Santo, a la guianza, a la dirección del Espíritu Santo. Y el cuarto gran tema, es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 30 nos dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe.
Mateo capítulo 16, versículo 24 al 26, también nos enseña: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera ganar su vida aquí en la tierra, la perderá, pero perderá la eternidad. Mas el que pierda su vida aquí en la tierra, es decir, deje todo lo terrenal a un lado para enfocarse en lo celestial, entonces él ganará su vida. Entonces se trata de un proceso creciente de morir a nosotros mismos. Entonces, ya desglosando los temas, vemos que la santificación incluye el conocimiento del arrepentimiento, de la realidad del infierno, de la dimensión del pecado, el conocimiento creciente del pecado, el temor de Dios y el amor de Dios. Aparte de ello, implica también la transformación de nuestra forma de pensar, de nuestro entendimiento, la transformación de nuestra alma, que es la transformación de pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, decisiones, acciones, etc. El otro tema es una obediencia creciente a la palabra de Dios, comenzando con el conocimiento de ella y la sujeción al Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y nos fortalezca en la obediencia a la palabra. Y finalmente la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. O sea, la santificación realmente engloba todas las áreas de nuestra vida. Abarca nuestra vida en todas las dimensiones, la transformación de nuestra vida en todas las dimensiones. Por eso hablo de que la santificación es una aventura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos va transformando, nos va enseñando cosas nuevas, cosas maravillosas, cosas hermosas, cosas de las cuales usted y yo ni siquiera nos habíamos dado cuenta, y cosas que usted y yo ni siquiera habíamos pensado que podíamos disfrutar. Como dice la palabra, cosa que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Y si nosotros lo buscamos a Él, Él nos enseñará cosas grandes y ocultas que no conocemos. Y también dice la palabra en Isaías 43:5, si no estoy mal, que Él nos enseñará los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. O sea, que la vida de santificación no es una vida de frustración, no es una vida de agotamiento, no es una vida de tristeza, no es una vida de pesar, no es una vida pesada. Al contrario, el proceso de la santificación es una aventura. Necesitamos cambiar esa mentira del diablo que ha llenado a muchos sectores de la cristiandad, de que buscar la santidad es pecado o es pesado, y que buscar la santidad es imposible porque no vamos a llegar a la perfección. Pero la misma palabra de Dios nos dice que debemos buscar esa perfección. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir, nosotros debemos ir siendo perfeccionados en la santificación de día en día. No se trata de encontrar pretextos para seguir viviendo de la vieja manera de vivir. Necesitamos renovar. Si verdaderamente somos creyentes, tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva forma de vivir y tenemos un nuevo enfoque de la vida, y ese enfoque es la santificación. Como hemos mencionado, la santificación es un proceso creciente que comienza en el momento en el cual usted y yo somos salvos y va a durar por el resto de nuestra vida. En Filipenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del supremo
llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Cristo Jesús? Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que la perfección del carácter de Cristo sea formado en nosotros. Por lo tanto, es un proceso creciente, y lo dice lo que ya mencioné en Filipenses 1:6. Dice, el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es algo que alcanzamos de la noche a la mañana, es algo que implica un proceso, y un proceso creciente, un proceso cotidiano, un proceso de todos los días, un proceso que no debemos rehuir. Hay 3 niveles en la palabra de Dios de santificación. El primero es la santificación posicional, que esto es cuando nosotros somos salvos. Cuando obedecemos a Cristo para ser salvos, y ello nos convierte automáticamente en personas apartadas para Dios y separadas del mundo. El Señor nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. Él nos traslada de las tinieblas a la luz, nos traslada de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Eso es una posición que ya tenemos en Cristo Jesús desde el momento de ser salvos. Por eso la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo se refiere a los de Corintios como santos, a pesar de que las 2 epístolas que Pablo escribe para los corintios son epístolas de correcciones muy serias que le está haciendo a la iglesia, e incluso les dice que son carnales en uno de los pasajes. Pero por el hecho de haber reconocido el señorío de Cristo, ellos ya fueron santificados, es decir, en el primer nivel, es decir, apartados para Dios y separados del mundo. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, ojo, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Es decir, por el hecho de ser de tener al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, ya tenemos una santidad posicional. Y lo mismo dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, refiriéndose a los destinatarios de esa carta, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Es decir, somos santificados por el Espíritu nos aparta del mundo y nos separa para Dios. Ese es el nivel de la santificación posicional. Luego tenemos lo que podríamos llamar la santificación experimental, que consiste en 2 cosas. La primera es consagrarnos, dedicarnos, apartarnos al servicio de Cristo, ponernos aparte para el uso y el propósito especial que Dios tiene para nuestras vidas. En Hechos 13:2 vemos parte de esta santificación. Dice la palabra respecto a Pablo y a Bernabé: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Es decir, aparte de la santificación posicional que ya tenían, son apartados para una obra que el Señor tenía destinada para ellos. Eso ya es parte de la santificación experimental o de la santificación creciente de que hemos hablado. Y en segundo lugar, la santificación experimental o creciente también significa que nos vamos pareciendo cada día más a Cristo. Esto ya lo vimos en 2 Corintios 3:18, que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en la imagen de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el tercer nivel de la santificación es la santificación final,
cuando nos presentemos delante del Señor, ya sea porque sea el arrebatamiento o bien porque usted y yo terminamos nuestra carrera acá en la tierra y nos presentamos delante del Señor. Por lo tanto, hay una santificación posicional, una santificación progresiva y una santificación final. La santificación posicional ocurre cuando somos salvos, la santificación progresiva cuando a lo largo de toda nuestra vida cristiana, cuando nos vamos pareciendo más a Cristo y cuando somos apartados para el servicio de Él. Y la tercera, la santificación final, cuando nos presentamos delante del Señor. Cada uno de esos tres niveles implica una mayor transformación de nuestro ser interior en cuanto a nuestra forma de pensar, a nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento se va haciendo cada vez más uno con el entendimiento del Señor, adaptándonos a lo que nos enseña la palabra de Dios, como ya lo vimos en Romanos 12:2 y en Efesios 4, versículo 22 al 24. Además, no solo una transformación de nuestro entendimiento, el entendimiento de Dios, sino también un mayor nivel de arrepentimiento, pero también una mayor identidad en Cristo Jesús y una mayor y un entendimiento mayor de nuestro valor en Cristo Jesús. Y finalmente también una mayor obediencia. La santificación, como ya lo mencioné anteriormente, la santificación es un trabajo compartido entre el Espíritu de Dios y nosotros. La parte del Espíritu Santo es transformarnos, empoderarnos para la obediencia, pero la parte nuestra es la parte de negarnos a nosotros mismos. Esto nos lo enseña Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto significa, antes presentábamos nuestros miembros al pecado, ahora los presentamos para ser instrumentos de la justicia de Dios, como nos enseña Romanos 6. En segundo lugar dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada uno. Entonces, esa es nuestra parte. Nuestra parte es negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, negarnos a seguir a la carne, al ego, esos pensamientos que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, pero que no son los pensamientos que nos dice la palabra de Dios, y que nos parecen buenos, pero que su fin es muerte. ¿Por qué? Porque son los pensamientos de la carne, y la carne produce muerte. Solo el Espíritu produce vida. Entonces, nuestra parte es morir a nosotros mismos. La parte del Espíritu Santo es transformar nuestro corazón. Nosotros necesitamos anhelar, desear, amar verdaderamente a Dios y buscar esa santificación por amor a Dios, no solo de palabra, sino en verdad. Recordemos en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24, la palabra de Dios dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y un adorador en espíritu y en verdad es alguien que está consagrado, dedicado a Dios, apartado totalmente, no solo posicionalmente, sino en sus actitudes, en su enfoque de vida, apartado para Dios. Por lo tanto, nuestra parte en la santificación, que implica el morir a nosotros mismos, es
amar a Dios verdaderamente, no solo de palabra, sino en verdad. Y si lo amamos verdaderamente, lo vamos a obedecer. Por el otro lado, necesitamos anhelar esa santificación, desearla. Recordemos que Dios concede los deseos de nuestro corazón, de acuerdo a lo que nos enseña el Salmo 37:4. Dice, por eso lo primero que dije fue amar verdaderamente a Dios. ¿Por qué? Porque el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, es nuestra parte de morir a nosotros mismos, es amar a Dios verdaderamente, no solo de palabra, sino en verdad. Por el otro lado, anhelar el cumplir su voluntad, anhelar, desear ese proceso de la santificación, que además de todo es conveniente. Mire, mientras no caminamos en ese proceso de santificación, vamos a estar manifestando las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Celos, envidias, gritería, disensiones, división, aparte de eso, mentira, hipocresía, adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a seguir viviendo una vida infeliz, mientras que si caminamos en la santificación, nuestra vida va a estar llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. ¿Quién no quiere esas cosas? Todos anhelamos tener esas cosas en nosotros. Por lo mismo, necesitamos anhelar el proceso de la santificación, que es el que nos va a llevar a encontrarnos con esas cosas y a separarnos de todo eso horrible que no nos gusta, que nos causa malestar. Aparte de ello, necesitamos estar convencidos de la necesidad de obedecer la palabra de Dios y de obedecer la dirección del Espíritu Santo. Miren, un día de estos vamos a hablar de todos los beneficios que implica el verdaderamente amar la palabra de Dios y obedecerla. Para comenzar, yo no puedo decir que amo a Dios o que amo a Cristo si no obedezco su palabra, porque Juan capítulo 14, versículo 15 dice, el que me ama, guarda mi palabra, número 1. Y número 2, la palabra nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio el verbo era con Dios. Y en Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Eso qué quiere decir? La palabra de Dios es Cristo. Entonces no puedo decir que amo a Cristo si no amo la palabra de Dios. No puedo decir que Jesús es el Señor de mi vida si no estoy enfocado en obedecer la palabra de Dios. Yo sé que que muy probablemente no la vamos a obedecer perfectamente todo el tiempo. Pero por lo menos nuestro corazón, nuestro enfoque, nuestra alma debe estar dirigida a alcanzar un mayor nivel de obediencia a la palabra de Dios cada día. De eso se trata el proceso de la santificación. ¿Qué beneficios tenemos de la santificación? Ya vimos, el primer beneficio es que vamos a tener una vida abundante de bendiciones. Deuteronomio 28, versículo 1 y 2 dice que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, es decir, nos santificamos o caminamos en esa santificación creciente, vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones y nos alcanzarán todas las bendiciones de Dios. Entonces, los beneficios de la santidad es una vida en bendición permanente. Luego, Romanos capítulo 14, versículo 17, dice que el reino de Dios es justicia, paz y gozo, el fruto del Espíritu. Y obedecer la palabra de Dios es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Y aparte, otro beneficio de la santificación es que nos vamos a parecer a Cristo cada día. Vamos a manifestar el fruto del Espíritu, vamos a tener una vida en bienestar. Perdón.
¿Qué recursos tenemos a nuestra disposición para alcanzar la santificación? Ya hemos hablado de algunos de ellos, pero comencemos por el agradecimiento. La palabra de Dios en el Salmo 100, versículo 4 dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y recordemos, el templo tenía la puerta, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La santificación es el proceso de caminar desde la puerta hasta el lugar santísimo. Y eso implica que comenzamos nuestro caminar con agradecimiento y después con acción de gracias al lugar santísimo. Ya entramos por obediencia al lugar santo, entramos por obediencia, y al lugar santísimo entramos negándonos a nosotros mismos. Entonces, el agradecimiento es una base para alcanzar la santificación, y lo dice también Juan capítulo 14, versículo 15 que hemos mencionado: el que me ama, guarda mis mandamientos. Y amamos por agradecimiento. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Es una respuesta de agradecimiento al Señor. En segundo lugar, tenemos la fe, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Recordemos que la palabra nos enseña en Hebreos 11:8 que la fe implica la obediencia. Por el otro lado, tenemos ese tesoro hermoso, maravilloso de la palabra de Dios a nuestra disposición en cualquier cantidad de versiones, en cualquier cantidad de medios. O sea, la tenemos ampliamente disponible, y además tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí tenemos entonces el Espíritu, la fe y la verdad, que es la palabra de Dios. Son tres recursos que el Señor nos da para alcanzar la santificación. Aparte de ello, también tenemos la oración. Dice en primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 4 al 5, dice: porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. O sea, la oración santifica también, así como la palabra, el Espíritu Santo y la fe. Y finalmente tenemos la obediencia. Romanos capítulo 6, versículo 19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es decir, la obediencia y el servicio también nos conducen a la santidad. Son recursos que Dios ha puesto a nosotros, y como ya hablamos, la obediencia, el Espíritu Santo nos equipa para ella, y el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que no tenemos ningún pretexto, ninguna excusa para caminar en la santificación, además de que nos conviene. Recordemos algo que es importante. Cuando el Señor nos instruye de algo, o nos instruye para algo, es porque Él sabe que eso bendice nuestras vidas. El Señor no quiere tener títeres que le obedezcan mecánicamente. El Señor quiere nuestra obediencia porque Él está interesado en nuestro bienestar. Y cuando Dios nos manda algo, es porque sabe que lo contrario es lo que nos va a traer mal y nos va a privar de esa vida en abundancia que Él tiene para nosotros. La obediencia es nuestra conveniencia, no es la conveniencia de Dios. Si usted y yo no obedecemos, Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue ejecutando sus planes, Dios sigue siendo Dios todopoderoso, eterno, etc. Dios no pierde. El que pierde soy yo. La obediencia es una bendición, es un regalo de la gracia de Dios que nos abre las puertas de una vida bendecida. Así que
Mi exhortación en esta hora es para que si no tenemos ese enfoque todavía en nuestra mente, la reenfoquemos hacia la búsqueda de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es cierto que no es un tema popular en el cristianismo de hoy, pero no se trata de la popularidad, se trata de lo que dice la palabra de Dios, no se trata de seguir lo que es popular, se trata de seguir lo que dice la palabra de Dios. Si se tratara de seguir lo popular, vámonos al mundo y terminamos en el infierno, porque es lo que hace la mayoría de gente. Pero si usted y yo estamos claros de que lo que necesitamos es la obediencia al Señor, entonces enfoquémonos en eso. Si usted y yo hemos declarado que el Señor es el Señor de nuestras vidas, necesitamos enfocarnos en la obediencia y la santificación a su palabra. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. No me resta más que recordarles que todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche tenemos una enseñanza para nuestra edificación, exhortación y consolación, para prepararnos para nuestro encuentro con el Señor. Y aparte de ello, tenemos otros dos recursos que son en la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, que son dos recursos de acceso gratuito en las redes sociales para seguir edificándonos en nuestra fe. Y antes de despedirnos, le voy a pedir que usted me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, por esta noche, por el privilegio de juntarnos, Señor, para escudriñar juntos tu bendita y maravillosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones como por el Espíritu Santo y que se convierta, Señor, en el enfoque de nuestra vida, en alcanzar la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento para entender que la obediencia es nuestra conveniencia y es un regalo tuyo para bendición nuestra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, también te pedimos, mi Dios Todopoderoso, perdón en este día por haber enfocado nuestra vida cristiana en otras cosas, en las añadiduras, en lugar de enfocarlo en tu voluntad. Pero Señor, ahora estamos sabidos y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, Señor, y nos empodere para que la santificación sea nuestro enfoque de cada día, Padre. Señor, también en esta hora venimos pidiendo por cada uno de nosotros, Señor, y de nuestras familias, Padre, para que tu Espíritu Santo permanezca sobre cada uno, sanando, liberando, restaurando, afirmando, estableciendo, perfeccionando, guardando, Señor. Y también, Señor, para que tu Espíritu Santo atraiga con lazos de amor a todos los nuestros que todavía, Señor, no se han acercado a ti lo suficiente, Padre, que los acerque cada día más y que seamos perfeccionados todos juntos, Señor, para nuestro encuentro contigo. Te lo pedimos, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por conectarse. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una linda noche, un lindo fin de semana y si Dios lo permite, nos vemos nuevamente el próximo lunes a las 8 de la noche. Un abrazo para todos y bendiciones.